definitiva, pues conmueve a toda la opinión pública mundial en función de la paz y el desarrollo, del encuentro, del diálogo. Sin embargo, lo que está pasando ahora en Zúrich, por eso la primera pregunta para Sadio Garavini, que fue embajador, conoce mucho esta realidad internacional, es ese tema de la geopolítica del fútbol y el tema de la corrupción en el sistema internacional, ¿no? Bueno, lo que tú decías es un poco el ideal, que el fútbol fuera precisamente un encuentro amistoso de caballeros. Desgraciadamente lo que pasó en el Boca Junior en Buenos Aires, en la famosa Bombonera, desgraciadamente demuestra que desafortunadamente en los últimos años la violencia ha aumentado en los encuentros de fútbol, no solo en América Latina, también en Europa. El caso de Italia, la corrupción ha estado también muy presente, ¿no? Y después el tema de la corrupción, como tú dices, ¿por qué se manejan tantos millones de dólares en relación con la publicidad, etcétera? Y el sistema FIFA es un sistema muy peculiar, en el cual no se trata de un organismo público, hay que entenderlo, es un fenómeno, es una organización privada que tiene su reglamento, y la tendencia es que los que votan son cooptados, o sea, de alguna manera son nombrados por los que después van a ser electos por esos cooptados. De hecho, hay más estados miembros de la FIFA que en las propias Naciones Unidas, ¿no? Bueno, eso de ese lado es positivo. Sí, porque hay países que no son reconocidos, como el caso de Singapur o la misma situación de algunos países que Corea del Norte hace tiempo, ahora ya está reconocido. Bueno, Singapur está reconocido, pero el problema, bueno, hay países que no son, ¿cómo decirte? Ahí, por tradición en Inglaterra, la Gran Bretaña está conformada, un Reino Unido de Escocia, Irlanda del Norte, hay realidades y Gales, autónomas. Y entonces sí, exactamente se le da eso, pero ese lado es positivo. Ahora hay toda una diplomacia y también una geopolítica del fútbol. Los países le interesa mucho el prestigio que da un campeonato mundial, y muchas veces son los países más pobres los que son mejores futbolistas, ¿no? Sí, es verdad, eso es lo que se está dando cada día más. Hay una disminución entre los países de gran tradición futbolera o futbolística con los que, vamos a decir, los emergentes. Antiguamente, digamos hace décadas, el campeonato de fútbol se decidía siempre entre los más o menos los mismos. Y en cambio ahora vemos que aún los países de gran tradición tienen que enfrentarse a países emergentes que han logrado niveles, por ejemplo, el caso de Colombia en el último campeonato, el caso de Chile en el último campeonato, o sea, Costa Rica, África, hay que recordarlo, también, y países Ghana, como Kenia, África, Ghana, que han mejorado mucho. Claro, muchísimo. Por cierto, hablaban ahorita, que oíamos y veíamos en la prensa europea, de la propuesta de no tener empresarios manejando el fútbol, sino antiguos futbolistas que tienen más cariño al propio deporte. Hablaban de Figo, que era de Portugal, o el mismo Platini, el francés. Sí, claro. Lo que pasa es que a Platini le acusan de ser ya hombre que trabajó con Blatter y muy cerca de él. Ahí va a haber diferencia. Lo interesante es entender cómo pasó esto de que fue reelecto con gran votación y después renuncia. Evidentemente yo creo que las presiones y quizás hasta las pruebas. Algunas negociaciones tuvo que haber. Alguna negociación hubo. Que si se retiraba probablemente no seguían con el procedimiento. Algo de eso. Ahora hay también el tema de los delitos internacionales. Como hay una justicia penal que se está imponiendo cada vez más, no importa dónde se cometa el delito, se puede juzgar en cualquier lugar. Claro, ese es un tema muy interesante que se ha ido desde el caso Pinochet, que inició... Y el juez Garzón, un pequeño juez español, que logró el arresto en Inglaterra, es que demuestra que en temas básicamente de derechos humanos no hay soberanía que ampare. No, inclusive con estos delitos tipo narcotráfico, corrupción, delincuencia organizada, también están tratando de llevar a tribunales internacionales supranacionales. Claro, claro, porque son los temas internacionales, o sea, de la criminalidad organizada internacional es algo que ya afecta a todo el sistema y tiene que encontrarse una forma para defenderse. Ahora, mejor Garavini, estos días lo hemos visto usted muy activo en la prensa y en algunos foros internacionales, universitarios, académicos, sobre el tema del Esequibo. ¿Es recuperable esos 150.000 kilómetros y sobre todo la fachada que ahora le da mucha importancia al Atlántico como salida para Venezuela? Bueno, lo que es importante, que hay que entender y que es importante que el pueblo venezolano entienda, que en los últimos años Guyana ha
actuado de una forma más agresiva en términos de dar las concesiones de carácter particularmente en materia petrolera, y esas concesiones en áreas marinas y submarinas no son solamente en el Esequibo, en la proyección atlántica del Esequibo, sino ha presentado líneas que van más allá y que afectan la fachada atlántica del delta del Orinoco y del estado del Tamacuro, cercenándonos centenares de miles de kilómetros cuadrados ricos en hidrocarburos y en pesca. Y además nos cierra nuestra salida libre al Atlántico. Esto crea una situación en la cual Venezuela tiene que actuar y reaccionar. Yo diría que en estos últimos tiempos la canciller ha dicho que se está manejando a nivel diplomático, pero entonces yo preguntaría, ¿cómo es posible que esto se maneje solamente a nivel diplomático, quiere decir sin hacerlo conocer públicamente? Sin embargo, el negociador por Venezuela es el embajador Roy Chatterton, que tiene 4 cargos más: embajador ante la OEA, diputado al Parlatino, representante de Venezuela en las negociaciones de paz entre Colombia y la FARC, y además embajador, hemos dicho, embajador ante la OEA y miembro del Consejo de Estado. O sea, sin embargo, hay una declaración de la ministra, yo quiero comentar esto después del compromiso comercial que tenemos, sobre la denuncia de los barcos haciendo exploración allí, en la parte petrolera. Quiero que empecemos con eso.